De nuevo estamos en nuestra parroquia de Guadalupe, en Brownsville, Texas. Estamos meditando continuamos meditando sobre la vida de nuestros primeros hermanos en la fe, los primeros cristianos en la iglesia. Vemos los esfuerzos apostólicos, vemos cómo aquellos hombres que eran simplemente pescadores, no tenían instrucción de universidades, nada, pero estaban llenos del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo era el que los llevaba, el que los fortalecía, y ellos obedecían al Espíritu. Ellos no se dejaban guiar por lo que la gente decía. Ellos estaban guiados por el Espíritu, ellos lo sabían. Ellos permitían que el Espíritu de Dios los guiara. ¿Qué es lo que nos hace falta ahora a nosotros? Dejarnos guiar por el Espíritu Santo, dejarnos guiar por la mano de Dios, por la sabiduría de Dios. Por eso vamos a continuar con la lectura de los Hechos de los Apóstoles. Por aquellos días, algunos de los que se habían dispersado, huyendo de la persecución desatada después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, pero predicaban el Evangelio solamente a los judíos. Sin embargo, hubo entre ellos algunos chipriotas y cirenses que al llegar a Antioquía comenzaron a dirigirse también a los griegos y a predicarles el Evangelio del Señor. Y como la mano del Señor estaba con ellos, muchos se convirtieron y abrazaron la fe. Cuando llegaron esas noticias a la comunidad cristiana de Jerusalén, Bernabé fue enviado a Antioquía. Llegó Bernabé y viendo la acción y la gracia de Dios, se alegró mucho. Y como era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, exhortó a todos que siguieran firmes en su propósito, permanecieran fieles al Señor. Así se ganó para el Señor una gran muchedumbre. Entonces Bernabé partió hacia Tarso en busca de Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó consigo a Antioquía. Ambos vivieron durante todo un año en esta comunidad, enseñando a mucha gente. Ahí en Antioquía fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Fíjense cómo ellos iban predicando y se dejaban guiar por el Espíritu de Dios. Pero fíjense en esta cosa, que Bernabé, dice la palabra de Dios, que era un hombre bueno y se alegró de que aquella gente que era pagana, que no conocía a Dios, que el Espíritu Santo los estuviera guiando a ellos también. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que aprender de ese hombre, de Bernabé? Este hombre era bueno. ¿Y qué hace falta para ser bueno? Primero que nada, ser humilde, no ser jactancioso. Yo creo que uno de los pecados más grandes que una persona religiosa o católica o cristiana de cualquier denominación, una persona que sea una persona de fe, el peor pecado que puede cometer es el orgullo religioso, que piensa que ellos son los mejores, que nadie puede tener lo que ellos tienen, que ellos tienen la capacidad de contratar la verdad, que ellos tienen son los dueños de la verdad, que nadie más tiene nada más de la verdad, que ellos son los únicos que tienen la razón en todo. La ignorancia religiosa lleva a mucha gente a creerse que ellos lo saben todo y no abren su mente, su corazón para descubrir que en otras personas también Dios puede trabajar y no solamente en ellos. Desgraciadamente eso es lo que está hundiendo a muchas iglesias cristianas, que nos hemos dividido por eso, por el orgullo religioso. No hay peor pecado que una persona creyente pueda cometer que el orgullo religioso. ¿Por qué Satanás llegó a ser Satanás? ¿Creó Dios a Satanás? No. Dios creó un ángel de luz, Lucifer, pero ese ángel de luz quiso quedarse con la gloria de Dios, quiso quedarse con las alabanzas que la gente le daba a Dios, y entonces él quiso ocupar el lugar del Altísimo. Yo creo, mis hermanos, que esto es una enseñanza muy grande para nosotros. La humildad no consiste en negar nuestras capacidades. La humildad consiste en ser buenos los unos con los otros y aceptar las cualidades que otros puedan tener aunque yo no las tenga. Aceptar que Dios puede trabajar aún en un niño pequeño, aún en un niño que no sabe todavía hablar, pero un niño que tiene la capacidad de sonreír, ya esa sonrisa es una sonrisa de Dios. Hay que ser humilde, mis hermanos, hay que entender que cada persona Dios le ha dado un don, un regalo, para construir la iglesia, para construir el reino de Dios. Lo que pasa es que Dios tiene muchos enemigos en la sociedad. Entonces quieren aplastar los dones
que los seres humanos tienen de acercarse a Dios. Quieren aplastar el Espíritu de Dios que ellos tienen. Quieren aplastar la fe, quieren aplastar el amor a Dios. Quieren sustituir a Dios por cosas materiales, por ídolos. Quieren hacerle ver a los muchachos, a los niños, a los jóvenes, aún a nosotros los viejos. Quieren hacernos pensar que no necesitamos de Dios, que nosotros somos dioses, que nosotros podemos hacerlo todo con nuestra propia inteligencia. Y eso es lo que convierte a una persona en una persona mala. Bernabé era bueno, porque Bernabé se alegró de que aquellos hermanos, aunque no eran judíos, aunque no eran de su misma raza, aunque no eran de su misma lengua, pero ellos estaban guiados por el Espíritu de Dios. Bernabé era bueno porque él se dio cuenta que aquella gente también tenía el Espíritu de Dios y le dio gracias a Dios por eso. Mis hermanos, le damos gracias nosotros a Dios de tener gente en nuestras iglesias que también tienen el Espíritu de Dios. No es el problema del cristianismo, que nos estamos atacando constantemente unos contra otros. ¿Por qué hay 20 religiones en la misma religión cristiana? ¿Por qué hay 20 denominaciones? Hay tantas denominaciones que uno dice, ¿quién de ellos tendrá la razón? Pues todos tenemos un pedacito de razón. Pero la Iglesia Católica tiene la tradición apostólica, que ahí es donde está la diferencia. La Iglesia Apostólica fue enviada por el mismo Jesucristo. La Iglesia Católica está sobre los apóstoles, está sobre la universidad, la universalidad de la Iglesia. Y por eso nosotros aceptamos a todo el mundo que quiera tener el Espíritu de Dios. A través de la Iglesia tú recibes el Espíritu Santo, tú recibes a Dios, seas de la lengua que seas de la mentalidad que tengas, sea de la raza que tengas, sea de la lengua que tú hables, no importa, ahí está el Espíritu de Dios guiándote. Mi hermano, yo creo que lo que nos hace falta a nosotros en las iglesias no es saber muchas cosas. Lo poco que sabemos tenemos que aplicarlo. A veces hay personas que me dicen, pero padre, es que yo no puedo leer toda la Biblia, no la entiendo, no puedo hacerlo todo, no tengo tiempo para leer tanto la Biblia, para conocer tanto de Dios. Yo le digo, bueno, lo poquito que sabemos, vamos a hacerlo, vamos a practicarlo. Lo poquito que sabemos, vamos a ponerlo en práctica. No queramos aprender por aprender. Tenemos que aprender para ser buenos, para desarrollar la bondad natural que Dios nos ha dado en nuestra alma. Cada ser humano tiene la capacidad de ser un santo o de ser un demonio. Fíjense en esto, Jesucristo es el buen pastor, pero también hay lobos. El buen pastor, nosotros somos ovejas, pero Jesucristo es el buen pastor y Él guía a sus ovejas para que el lobo no las destruya. Yo creo, sinceramente lo creo, que la mentalidad de los lobos está dentro de las iglesias. No los lobos porque no somos lobos, pero sí tenemos mentalidad de lobos, de atacarnos unos a otros. En vez de ayudarnos y ser buenos los unos con los otros y empujar a los demás a ser buenos, entonces cuando vemos que una persona es buena y que está haciendo un buen trabajo, en vez de estimularlo, en vez de ayudarlo para que se mejore más todavía, lo aplastamos y le decimos que por qué está haciendo eso. Eso es lo que está deteniendo el trabajo de la iglesia. El trabajo de la iglesia es que tenemos mucha gente que se cree dueño de los templos y dueño de las iglesias y dueño de los grupos. Seamos buenos, mis hermanos, no cuesta tanto. Lo que hay que hacer es dejar que el Espíritu de Dios guíe tu espíritu y vas a ver qué bueno puede ser. Tú puedes ser bueno, yo también puedo ser bueno, si queremos ser buenos como Bernabé. Y en vez de ser destructivos de la iglesia, vamos a ser construyendo la iglesia, construyendo el reino de Dios. En eso consiste ser bueno. Que todos los dones que Dios me ha dado, yo no los use para beneficio personal. Los dones que Dios me ha dado, Dios me los ha dado para que yo construya el reino de Dios. En cada templo hay un grupo humano. Y ese grupo humano es la iglesia. Y la iglesia tiene todos los que formamos parte de la iglesia, tenemos dones espirituales que tenemos que ponerlo en función del reino de Dios. Somos distintos. La iglesia es como un jardín.
Y lo bello de un jardín es la variedad. Un jardín de rosas es muy bonito, pero cuando tú ves rosa, tú dices, ya me cansé de mirar rosas. Pero cuando tú ves la variedad de rosas, de claveles, de giraldas, de pasto verde, de árboles, de cipreses, hasta árboles frutales. Qué bonito este jardín, porque tiene variedad. La iglesia está fundada sobre la variedad de los apóstoles. Cada apóstol era distinto. Le dio un don Jesucristo a cada apóstol distinto. Dios te ha dado a ti un don, un regalo, pero no para ti, para que tú lo uses en la construcción del reino de Dios, en la iglesia. Por eso ahora yo te invito, mi hermano, que descubras tu don, que le pidas a Dios fuerza y sabiduría para descubrir qué Dios quiere contigo, tu don espiritual, el espíritu que está dentro de ti. No lo apagues, no lo silencies, no lo encarceles, el Espíritu de Dios. Dios quiere animarte, trabajar dentro de ti, porque la obra no es nuestra, es de Dios. Recordemos siempre eso. El reino de Dios no es ni mío ni tuyo, es de Dios. Y cuando trabajamos por la iglesia, estamos trabajando por el reino de Dios, la familia de Dios. Yo estoy tan orgulloso de pertenecer a esa familia y de usar el don del sacerdocio que Dios me ha dado para servirlos a ustedes. Recen por nosotros los sacerdotes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén.